La historia de Jees-Uck, por Jack London. Hay renunciaciones de muchas clases, pero en su esencia la renunciación es siempre lo mismo. Y la paradoja estriba en que hombres y mujeres renuncian a la cosa más querida del mundo por otra, más querida aún. Siempre ha sido así. Abel ofreció las primicias de su rebaño y las reses más cebadas, que era lo que estimaban más, a fin de ponerse en buenas relaciones con Dios. Otro tanto puede decirse de Abraham, cuando se dispuso a sacrificar sobre una piedra a su hijo Isaac. Isaac le era muy querido, pero Dios, de una manera incomprensible, se lo era mucho más. Es posible que Abraham temiese al Señor, pero tanto si ello es cierto como si no, el caso es que desde entonces unos millones de hombres han determinado que amaba al Señor y deseaba servirle. Y puesto que se ha determinado que amor es servidumbre y que renunciar es servir, convendremos en que Jis-Uk, que fue simplemente una mujer de color, amó con un gran amor. No estaba versada en historia, y solo había aprendido a leer los presagios del tiempo y las huellas de la caza, así que nunca había oído hablar de Abel ni de Abraham, y como se había escapado de las religiones de Holy Cross, nadie le había contado la historia de Ruth, la moabita, que renunció a su propio Dios por una mujer de otras tierras. Jis-Ok solo había aprendido una forma de renunciamiento, teniendo un palo como factor dinámico, parecido al modo con que el perro renuncia al hueso robado. Sin embargo, cuando llegó la ocasión, dio pruebas de ser capaz de elevarse a la altura de las razas superiores y de sacrificarse con igual nobleza. Esta es la historia de Jis-Ok, como también lo es de Neil Bonner, de Kitty Bonner y de una pareja de la progenie de Neil Bone. Bien es verdad que Jis-Ok era de raza de color, pero no era india, como tampoco era esquimal, ni siquiera inuit. Retrocediendo en la tradición, aparece la figura de un Skolts, un indio Toyat del Yukón que durante su juventud vivió por el Gran Delta, donde habitan los Inuits y donde se juntó con una mujer llamada Olili. Ahora bien, Olili protecía de madre esquimal y padre indio. Y de Skolts y Olili nació Hali, que era medio india Toyat, una cuarta parte inuit y otra cuarta parte esquimal. Y Hali fue la abuela de Jis-Ok. Como Hali, de estirpe 3 veces adulterada, no abrigaba prejuicios contra futuras mezcolanzas, se unió con un ruso mercader de pieles llamado Shpak, conocido también en aquel tiempo por el Big Fat. A Shpak se le clasificaba ruso por carecerse de otro nombre más adecuado. Su padre, que era eslavo de las provincias bajas, se había fugado de las minas de mercurio del norte de Siberia, donde cumplía condena. Y allí conoció a Tsimba, mujer perteneciente a la tribu de los renos, que fue más tarde la madre de Shpak, quien a su vez fue el abuelo de Jis-Ok. Sin embargo, si de pequeño Shpak no hubiese caído en manos de las gentes de mar que arrastran su miseria por las costas del Ártico, no hubiese llegado a ser el abuelo de Jis-Ok, ni hubiese existido esta historia. Pero le cogieron los hombres de mar, después huyó a Kamchatka y finalmente llegó al Báltico a bordo de una ballenera noruega. Poco tiempo después de esto, prosperó en San Petersburgo y no transcurrieron muchos años sin que se viera conducido hacia el este por el mismo camino abrumador que medio siglo antes recorriera su padre entre dolores y gemidos. Pero Spaak era libre, iba como empleado de la gran compañía rusa de pereteros y gracias a este cargo fue internándose más y más hacia el este, hasta que cruzando el estrecho de Bering se introdujo en la América rusa y en Pastolik, cerca del gran delta del Yukón, se casó con Hali, que fue la abuela de Jis-Ak. De esta unión nació la niña Tukesan. Shpak siguió las órdenes de la compañía. Remontó el Yukón unos centenares de millas en canoa, llegando al puesto de Nulato. Llevó consigo a Hali y a Tulkesan. Esto era 1850, y en este mismo año fue cuando los indios ribereños cayeron sobre Nulato y lo borraron de la faz de la tierra. Y así terminaron Shpak y Hali. Durante aquella noche terrible desapareció Tukesan. Aún hoy, los Toyats aseguran no haber intervenido en aquella fechoría. Pero sea como sea, el hecho evidente es que la niña Tukesan creció entre ellos. Tukesan se casó sucesivamente con 2 hermanos Toyats y con ambos fue estéril. Por esta causa las otras mujeres movían la cabeza, y ya no se encontró ningún Toyat que se atreviera a matrimoniar con la viuda sin hijos. Pero en esta época, muchos centenares de millas más arriba,
En Fort Yukon había un hombre, Spike O'Brien. Fort Yukon era un puesto de los Hudson Bay Company, y Spike O'Brien uno de los empleados de esta compañía. Era buen cumplidor de sus deberes, pero opinaba que el servicio era malo, y con el transcurso del tiempo confirmó esta opinión abandonando el puesto. Para volver a la York Factory en la bahía de Hudson, necesitaba viajar durante un año a través de la cadena de puestos. Además, perteneciendo estos puestos a la compañía, sabía que no podría huir de sus garras. No le quedaba más recurso que descender por el Yukon. Realmente ningún hombre blanco había bajado nunca por el Yukon, y tampoco sabía ningún blanco si el Yukon desaguaba en el océano Ártico o en el mar de Bering. Pero Spike O'Brien era celta, y la perspectiva del peligro era un señuelo que siempre le había seducido. Algunas semanas más tarde, bastante abatido, medio muerto de hambre y de fiebre, dirigía la prueba de su embarcación a la orilla, cerca de la aldea de los Toyats, y poco después caía extenuado. Durante las semanas que siguieron a esto, mientras recobraba las fuerzas, se fijó en Tukesan y le pareció buena, como el padre de Spack, que vivió hasta una edad muy avanzada entre la tribu de los renos en Siberia. Spike O'Brien pudo haber dejado sus huesos fatigados con los Toyats, pero su afán de aventura se apoderó de todas las fibras de su corazón y no quiso dejarle tranquilo. Así como había viajado desde York Factory hasta Fort Yukon, podía ser también el primer hombre que viajara desde Fort Yukon hasta el mar y alcanzar la gloria de ser el primero que ganara por tierra el paso del noroeste. Por consiguiente, partió río abajo en busca de la gloria, pero ni se hizo célebre ni se cantaron sus hazañas. Algunos años más tarde frecuentaba una posada de marineros en San Francisco, donde se le llegó a considerar como el más famoso de los farsantes por decir verdades como el Evangelio. En esto, Tukesan, tenida por Stelling, dio a luz una hija, y esta hija fue Jees-Ock. Se ha trazado su genealogía con tanta prolijidad para demostrar que no era india, ni esquimal, ni inuit, ni cosa alguna definida, y para probar también lo vago y embrollado de nuestro origen. De sangre de vagabundos y con la complicada herencia de muchas razas, Jees-Uck se había convertido en un tipo de admirable belleza. Esta belleza, algo singular tal vez, era lo bastante oriental para preocupar a algún etnólogo eminente. La caracterizaba una gracia flexible y esbelta. Aparte de la imaginación viva y despierta, no aparecía otra manifestación del tributo de los celtas. Es posible que hubiese contribuido a ello la sangre tibia que corría bajo su epidermis, que hacía menos oscuro su rostro y más hermoso su cuerpo, pero esto, al fin, bien podía proceder de Shpak, el Big Fat, que había heredado la sangre de su padre eslavo. Y, finalmente, tenía los ojos grandes, negros, ardientes, esos ojos indostánicos, dilatados y sensuales que señalan la colisión de las razas oscuras con las claras. Además, la sangre de blancos que había en ella, combinada con el conocimiento de su existencia, la hacían en cierto modo ambiciosa. En cuanto a sus costumbres y modo de vivir, era totalmente una india Toyat. Cierto invierno, siendo ya una mujer, Neil Bonner se introdujo en su vida, pero se introdujo en ella del mismo modo que se había introducido en el país, es decir, algo forzadamente. En realidad, su venida a aquellas tierras había sido contra su voluntad. Entre un padre, cuyas únicas ocupaciones consistían en cortar cupones y en el cultivo de las rosas, y una madre entregada a la vida de sociedad, Neil Bonner había salido algo disoluto. No es que fuese vicioso, pero un hombre bien alimentado y sin ninguna ocupación tiene que gastar sus energías de algún modo, y Neil Bonner era de esta clase de hombres. Y tanto empleó sus energías y hasta tal extremo que al llegar al inevitable paroxismo de degradación, Neil Bonner, padre, abandonó del pánico las rosas y contempló a su hijo con ojos asombrados. Entonces, acompañado de un compadre a quien solía consultar sobre cupones y rosas, se apresuró a hacer las pesquisas propias del caso, y entre los dos decidieron del destino del joven Neil Bonner. Como prueba, debía marcharse para purgar sus inocentes locuras y así hacerse digno de sus excelentes modelos. Una vez tomada esta resolución, lo demás fue fácil, gracias a que el joven Neil estaba un poco arrepentido y bastante avergonzado. Los dos compadres eran fuertes accionistas de la P.C. Company. La P.C. Company poseía flotas fluviales y marítimas, y no solo trabajaba en el mar, sino que también explotaba un centenar de millas, o algo así, de las tierras que ocupan los espacios blancos en los mapas geográficos. Así pues,
La PC Company envió al joven Neil Bonner al norte, donde están los espacios blancos, para que trabajase y aprendiese a ser bueno como su padre. 5 años de vida sencilla, en contacto directo con la tierra y alejado de toda tentación, harán de él un hombre, dijo el viejo Neil Bonner, e inmediatamente volvió a dedicarse a sus rosas. El joven Neil bajó la cabeza y se puso al trabajo. Cumplió su deber como cualquier subordinado y se hizo digno de los elogios de sus superiores. Durante el primer año deseó morir. El segundo maldijo de Dios. El tercero osciló entre ambas emociones y bajo esta confusión se peleó con uno de los jefes. En la riña llevó él la mejor parte, pero el otro dijo la última palabra. Una palabra que envió a Neil Bonner a un desierto tal que le hizo parecer su antiguo alojamiento como un paraíso. Pero se marchó sin exhalar una queja, porque su estancia en el norte le había convertido en un hombre. Aquí y allá, sobre los espacios blancos del mapa, se encuentran pequeños círculos parecidos a una O, y junto a ellos hay nombres tales como Fort Hamilton, Yanana Station, 20 Mile, tanto que al pronto se figura uno aquellos espacios blancos completamente sembrados de aldeas y ciudades. Pero eso no pasa de ser una ilusión. 20 Mile, muy semejante a los demás puestos, es un edificio hecho de troncos con un despacho de comestibles en un ángulo y en el piso superior habitaciones para alquilar. En la parte trasera tiene montado sobre las largas estacas un depósito para las reservas y 2 pabellones más. El patio posterior no está cercado y se extiende mucho más allá de la línea del horizonte. La mirada no descubre otras viviendas, a pesar de que los Toyats algunas veces plantan sus campamentos de invierno 1 o 2 millas más abajo a orillas del Yukón. Y esto es 20 Mile, uno de los muchos tentáculos de la PC Company. Aquí el agente y su ayudante trafican en pieles con los indios y hacen comercio a base de polvo de oro con los mineros que van de camino. Aquí el agente y su ayudante esperan con ansia durante todo el invierno la llegada de la primavera, y en esta época, cuando el Yukón inunda el establecimiento, acampan impíamente sobre el tejado. Y aquí fue donde llegó Neil Bonner a tomar posesión de su cargo el 4º año de su residencia en el país. No había sustituido ningún agente, pues el hombre que hasta entonces había dirigido el establecimiento había muerto a causa de lo riguroso del lugar, según decía el ayudante, que aún continuaba allí, pero los Toyats en sus campamentos eran de otro parecer. El ayudante era un hombre de pecho angosto y hundido, rostro cadavérico y mejillas cavernosas que no lograba disimular su abundante barba negra. Tosía mucho, cual si la tisis hubiese hecho presa en sus pulmones, a tiempo que sus ojos ardían con ese brillo calenturiento, enajenado, propio de los tuberculosos en su último grado. Se llamaba Bentley, Amos Bentley, y Bonner no simpatizó con él, a pesar de sentir compasión por aquel diablo desamparado y sin esperanza. No siguieron mucho tiempo juntos estos dos hombres, que más que otros debían haber estado en buenas relaciones ante la perspectiva del frío, el silencio y la oscuridad del invierno que se aproximaba. Finalmente, Bonner concluyó que Amos estaba algo loco. Le dejó solo, haciendo él todo el trabajo, excepto guisar. Amos no tenía para él sino miradas duras y odio mal disimulado. Ello era muy desagradable para Bonner, pues el rostro sonriente de uno de su propia raza, la palabra alegre, la simpatía del compañerismo en el infortunio, tienen una gran importancia. Y el invierno estaba todavía en sus comienzos cuando empezó a comprender las causas que, unidas a tal ayudante, habían impulsado a su predecesor a quitarse la vida. 20 Mile era muy solitario. Por todo el horizonte se extendía la pálida inmensidad. La nieve, completamente helada, extendía su manto sobre la tierra y lo cubría todo con un silencio de muerte. Durante muchos días fríos y despejados, el termómetro registró constantemente de 40 a 50 grados bajo cero. Después, las cosas cambiaron de aspecto. Toda la humedad que rezumaba la atmósfera se condensó en nubes informes de un gris sombrío. Casi llegó a hacer calor al elevarse el termómetro a 20 bajo cero, y la humedad cayó de las alturas en forma de duros granillos que, al ser pisados, crujían como azúcar seco o arena. Luego el tiempo se despejó de nuevo y volvió a hacer frío, hasta que hubo humedad suficiente para proteger la tierra del frío exterior. Y esto era todo. Nada ocurría. Ni tormentas, ni lluvias violentas, ni bosques sacudidos, nada, sino aquella precipitación casi mecánica de la humedad acumulada.
Es posible que la cosa más notable sucedida durante aquellas aburridísimas semanas fuera el descenso, hasta entonces desconocido, sin precedentes, de la temperatura a 50 grados bajo cero. Por si esto fuera poco, el frío azotó la tierra hasta helar el mercurio, y el termómetro de alcohol estuvo más de 15 días a 70 grados bajo cero hasta que estalló. Después de esto, ya no pudo saberse el frío que hacía. Otro incidente monótono en su regularidad fue el alargamiento de las noches, hasta el extremo que el día solo llegó a ser un parpadeo de luz entre la oscuridad. Neil Bonner era un animal sociable. Las mismas locuras que ahora estaba purgando eran hijas de esta sociabilidad excesiva, y aquí, en el cuarto año de su destierro, se halló acompañado, palabra que más bien es una paradoja, de un ser triste y mudo, en cuyos ojos sombríos ardía invariablemente un odio tan amargo como injustificado. Y Bonner, para quien el hablar y el compañerismo eran como un soplo de vida, iba de un lado a otro como un espectro, atormentado por la interminable visión de fiestas y jaranas de otra vida mejor. Durante el día comprimía los labios y conservaba el semblante impasible, pero por la noche se revolvía entre las mantas con los puños apretados y llorando con todas sus fuerzas como un niño pequeño. Y durante las horas de tedio quería recordar a algún ser superior a quien maldecir. Por eso maldijo a Dios, pero Dios es comprensivo. Su corazón no puede reprobar a los aburridos mortales que blasfeman en Alaska. Y aquí, al puesto de 20 Mile, llegó Jees Ock, para cambiar por harina y tocino, collares y telas de brillante escarlata, fruto de su fantástico trabajo. Después, instintivamente, siguió viniendo al puesto de 20 Mile para hacer sentir más la soledad a un hombre solitario y hacer retender en sueños los brazos en el vacío, pues Neil Bonner no era sino un hombre. La primera vez que entró en el almacén, él la contempló largamente, como pudiera mirar el sediento la corriente agua cristalina, y ella, haciendo honor a la herencia de Spike O'Brien, se atrevió a imaginar, y le miró a los ojos sonriente, no como sonreían las gentes de color a los de raza superior, sino como una mujer sonríe a un hombre. El resultado era inevitable, solo que él no lo supo ver, y se defendió tan fiera y apasionadamente como soñaba con ella. ¿Y ella? Ella, Jig Ock, por sus costumbres era enteramente una india Toyat. Volvió al puesto con frecuencia para cambiar sus mercancías y a menudo se sentaba junto a la estufa enorme y charlaba con Neil Bonner en un inglés dislocado, y él empezó a asomarse por si la veía llegar. Y los días que no venía estaba inquieto y malhumorado. A veces, cuando se había detenido a reflexionar, la saludaba fríamente y con una resolución que la dejaba perpleja y ofendida, aunque estaba convencida de que no era sincera. Pero la mayor parte de las veces no se atrevía a reflexionar, y entonces todo iba bien, y volvían las sonrisas y la alegría. Y Amos Bentley, boqueando como un tiburón fuera del agua, con su tos hueca que recordaba la tumba, lo observaba todo refunfuñando. Él, que amaba la vida, no podía vivir, y que otros pudieran. Le irritaba sobremanera. Por este motivo odiaba a Bonner, que estaba tan robusto y cuyos ojos saltaban de gozo a la vista de Jees Uck. En cambio, para Amos, tan solo el pensar en la muchacha bastaba para provocarle una hemorragia. Jees-Uck, de inteligencia sencilla e ideas elementales y poco acostumbrada a analizar las sutilezas de la vida, leía en el alma de Amos Bentley como en un libro. Advirtió a Bonner bruscamente y en pocas palabras, pero las complejidades de la vida superior le impedían a él ver la situación con claridad, y se rió de la inquietud evidente de la muchacha. Para él, Amos era un infeliz, pobre diablo que caminaba hacia la tumba sin esperanzas de salvación, y Bonner, que había sufrido, encontró fácil perdonar noblemente. Pero una mañana, durante una disputa acalorada, se levantó de la mesa en que estaban desayunando y se fue al almacén. G-Sack ya estaba allí, con las mejillas sonrosadas por la caminata, para comprar un saco de harina. Unos minutos después salió Bonner fuera, a la nieve, para atar el saco al trineo. Al agacharse notó un embaramiento en la nuca y tuvo un presentimiento como de una desgracia que amenazara su cuerpo. Y cuando hubo hecho el último nudo y pretendió levantarse, súbitamente le entró un espasmo y cayó sobre la nieve. Con el cuerpo rígido, tembloroso, la cabeza hacia atrás, los miembros extendidos, la espalda arqueada y la boca torcida,
parecía un atormentado. Sin llantos ni quejas, G-Sack se precipitó a su lado en la nieve. Pero en el espasmo él apretaba los puños, y mientras duraron las convulsiones le fue imposible hacer nada para aliviarle. Al cabo de unos instantes cedió el espasmo, que, dando débil y extenuado, con la frente bañada en sudor y los labios llenos de espuma. —¡Pronto! —murmuró con una voz extraña y ronca. —¡Pronto, dentro! Trató de arrastrarse ayudándose con las manos y las rodillas, pero ella le levantó, y sostenido por aquel brazo joven hizo más rápidos progresos. Al entrar en el almacén le repitió el espasmo, y su cuerpo se arrancó de los brazos de la muchacha de un modo irresistible, y rodó por el suelo retorciéndose. Amos Pentley acudió y la miró con los ojos llenos de curiosidad. —¡Oh, Amos! —gritó ella angustiada por la sospecha y el desamparo—. Él muere, ¿verdad? Pero Amos se encogió de hombros y continuó mirando. El cuerpo de Bonner volvía a relajarse. Los músculos se distendían y en su semblante apareció una expresión de alivio. —¡Pronto! —murmuró entre dientes, torciendo la boca con los esfuerzos para reprimir el espasmo, que volvía a apoderarse de él. —¡Pronto, Jees-Uck! ¡La medicina! —No importa, arrástrame. Ella sabía dónde se hallaba el botiquín, en la parte posterior de la habitación detrás de la estufa, y cogiéndole por las piernas arrastró hasta allí a aquel cuerpo que se debatía. En cuanto hubo pasado el espasmo, muy débil y enfermo aún, empezó a examinar el botiquín. Había visto morir a algunos perros mostrando síntomas parecidos a los suyos y sabía lo que debía hacer. Tomó un frasco de hidrato de cloral, pero sus dedos estaban demasiado débiles y atrofiados para quitar el corcho. Cheesehawk lo hizo por él, mientras la acometía otra convulsión. Cuando ya le pasó, le presentó la botella destapada y, mirando en los ojazos negros de aquella muchacha, leyó lo que siempre ha leído el hombre en los ojos de la mujer enamorada. Ingirió una fuerte dosis y cayó de nuevo hasta que hubo vencido otro espasmo. Luego se levantó apoyándose en el codo. —Escucha, Jees-Uck —dijo lentamente, como si se diera cuenta de la necesidad de apresurarse y al mismo tiempo lo temiera. Haz lo que voy a decirte. Permanece a mi lado, pero no me toques. Necesito estar muy quieto, pero tú no debes marcharte. Con los primeros dolores empezaron a paralizársele las mandíbulas y a estremecerse y descomponérsele el semblante, mas empezó a tragar con avidez y a hacer esfuerzos para vencerlos. No te marches ni dejes que se vaya Amos. Amos tiene que quedarse aquí. Cheesehawk asintió con la cabeza, y él pasó por otro período de convulsiones que gradualmente fueron disminuyendo en fuerza e intensidad. La muchacha estuvo pendiente de él recordando sus órdenes y sin atreverse a tocarle. Una vez Amos se puso más intranquilo e hizo como si fuera a entrar en la cocina, pero un relámpago de aquellos ojos le detuvo, y después de eso, aparte del fatigoso respirar y de la tos cavernosa, estuvo muy quieto. Bonner se durmió. Desapareció el parpadeo de luz que indicaba el día. Amos, seguido por los ojos de la mujer, encendió la lámpara de petróleo. Llegó la noche. El cielo a través de la ventana abierta al norte ostentaba unos falsos reflejos de aurora que morían en la sombra. Poco tiempo después de esto, Bonner se despertó. Primero miró si Amos continuaba allí, luego sonrió a Jees-Uck y se levantó. Tenía los músculos embarados y doloridos, y sonreía tristemente, apretándose y pinchándose para comprobar la extensión del daño. Luego se le puso el rostro adusto y preocupado. —Jees-Uck —dijo—, coge una vela. Entra en la cocina. Encima de la mesa hay comida, galletas, judías y tocino. En la cafetera de encima de la estufa hay café. Tráelo aquí, al mostrador. Trae también vasos y agua, y whisky, que encontrarás en el último estante del armario. No te olvides del whisky. Después de haber tragado un buen vaso de este licor, se puso a buscar cuidadosamente en el botiquín, separando con algún propósito determinado ciertas botellas y redomas. Entonces quiso trabajar de pie, intentando hacer un análisis rudimentario. En su época de colegial había despuntado en el laboratorio y poseía la suficiente imaginación para obtener algunos resultados con tan escaso material. Hizo varias pruebas. El café no produjo efecto, ni tampoco las judías. A la galleta dedicó la mayor atención. Amos, que no sabía nada de química, le miraba con creciente curiosidad. Pero Jees-Uck, que tenía una confianza ilimitada en la sabiduría de los hombres blancos y especialmente en la sabiduría de Neil Bonner, y quien no solamente no sabía nada, sino que sabía que lo ignoraba todo,
Miraba más a su rostro que a sus manos. Paso a paso fue Bonner eliminando posibilidades hasta llegar a la última prueba. Usaba como tubo un estrecho frasco de medicina y lo sostenía entre la luz y él, observando la lenta precipitación de una sal mediante la solución contenida en el tubo. Nada decía, pero veía lo que había esperado ver, y Jis-Uk, con los ojos fijos en su cara, vio algo también. Algo que la hizo saltar como un tigre sobre Amos y con extraordinaria fuerza y agilidad le derribó, sujetándola con la rodilla. Había desenvainado el cuchillo que tenía levantado y brillaba a la luz de la lámpara. Amos gruñía, pero Bonner intervino antes de que bajara la hoja. Eres una buena muchacha, Jis-Uk, pero no importa. Déjale. Ella, obedeciendo, dejó al hombre, aunque con la protesta retratada en el semblante, y el cuerpo cayó al suelo pesadamente. Bonner le tocó apenas con su pie calzado de sandalias. Levántate, Amos, le ordenó. Puedes hacer el hato esta noche todavía y emprender el camino. No querrás decir, estalló Amos en tono salvaje. Lo que quiero decir es que tú trataste de matarme, continuó Neil fríamente y con calma. Quiero decir que mataste a Birdsall, a pesar de que toda la compañía cree que se suicidó. Conmigo usaste estricnina. Solo Dios sabe lo que emplearías con él. Ahora no puedo ahorcarte. Estás muy cerca de la muerte, pero 20 Mile es demasiado pequeño para los dos y te haría papilla si continuaras aquí. Hasta Holy Cross hay 200 millas. Puedes hacerlas bien si cuidas de reservar tus fuerzas. Te daré una azada, un trineo y 3 perros. Estarás seguro como si estuvieras preso porque no puedes salir del país. Te daré una probabilidad. Ya estás casi muerto. Muy bien. No avisaré a la compañía hasta la primavera. Entre tanto, lo mejor que puedes hacer es morir. Ahora fuera. Vete a la cama, insistió Jis-Ak, cuando Amos se hubo perdido en la noche en dirección de Holy Cross. Tú aún estás enfermo, Neil. Y tú eres una buena muchacha, Jis-Ok, contestó él. Y ahí va mi mano, pero tienes que volverte a casa. No te gusto, dijo simplemente. Él sonrió, la ayudó a sacar su parca y la condujo hasta la puerta. Tal vez demasiado, Jis-Ok, dijo dulcemente. Tal vez demasiado. Después de esto, el manto de la noche ártica se extendió más negro y más profundo sobre la tierra. Neil Bonner comprendió que no había obrado bien al hacer reproches a Amos, herido de muerte, aun siendo tan malvado y criminal. 20 Mile llegó a parecerle muy solitario. Por el amor de Dios, Prentice, mándame un hombre, escribió el agente de Fort Hamilton 300 millas más lejos, río arriba. 6 semanas más tarde, el mensajero indio trajo la contestación. Era característica. Ambos pies helados. Le necesito yo, Prentice. Para colmo de desdichas, la mayor parte de los Toyats se habían internado en el país flanqueando una manada de caribúes, y Jis-Ok estaba con ellos. Al saberla lejos, creyó tenerla más cerca que nunca, y empezó a pensar en ella día tras día, imaginándola en el campamento y por los caminos. Es mala cosa sentirse solo. Salía con frecuencia del tranquilo almacén, furioso y con la cabeza desnuda, tendiendo el puño a la débil luz que llegaba por la parte meridional del horizonte, y en las noches silenciosas abandonaba la cama y salía dando traspiés por el hielo, donde con toda la fuerza de sus pulmones lanzaba insultos al silencio, como si pretendiese despertar algo tangible o sensible. O bien gritaba a los perros dormidos hasta que lograba hacerlos aullar. A uno de estos brutos de pelo áspero lo introdujo en el puesto para hacerse la ilusión de que era el hombre mandado por Prentice. Se esforzó en hacerle dormir decentemente por las noches, abrigado con mantas, y en hacerle comer a la mesa como un hombre. Pero el animal, que era más bien un lobo domesticado, se rebelaba y buscaba los rincones oscuros, gruñendo, hasta que finalmente le mordió en una pierna y él le pegó y lo echó fuera. Después le dominó este engaño de la personificación. Todas las fuerzas que le rodeaban se metamorfoseaban en seres animados que iban a vivir con él. Volvió a crear el antiguo panteón. Levantó un altar al sol y quemó en él velas de sebo y grasa de tocino, y en el patio sin cercar, junto al elevado depósito de provisiones, fabricó un diablo de hielo que solía hacer visajes y burlas cuando el mercurio se sumergía en el bulbo. Todo ello era un simulacro, naturalmente,
Él se decía que así era, y se lo repetía una y otra vez para convencerse, sin advertir que la locura suele manifestarse en esta forma. Un día, en el corazón del invierno, se detuvo en 20 Mile el padre Champrou, un jesuita misionero. Bonner se le echó encima y le arrastró hacia el interior del puesto, se le colgó al cuello, y lloró tanto que el sacerdote conmovido lloró con él. Luego se rió como un loco y preparó un festín espléndido, jurando valientemente que su huésped no se marcharía. Pero el padre Champrou le precisaba ir a Saltwater para un asunto urgente de su orden, y salió a la mañana siguiente con la amenaza de Bonner de quitarse la vida. Y esta amenaza estaba a punto de realizarse cuando los Toyats regresaron a su campamento de invierno después de su larga cacería. Llevaban muchas pieles, y en 20 Mile se hizo mucho negocio y hubo gran movimiento. Cheese-Ock vino también a vender collares, telas escarlata y otros objetos, y Bonner empezó otra vez a sentirse dueño de sí. Durante una semana se defendió de ella, pero una noche, al levantarse Cheese-Ock para partir, llegó el desenlace. No había olvidado su desdén, y en su alma sentía el mismo orgullo que moviera a Spike O'Brien a completar por tierra el paso del noroeste. «Me voy ahora», dijo ella. «Buenas noches, Neil». Pero él la siguió. «No, esto no está bien», replicó. Y cuando ella volvió el rostro en súbito arranque de alegría, él se inclinó lentamente, gravemente, como si cumpliese algo sagrado, y la besó en los labios. Los Toyats no le habían enseñado el valor de un beso en la boca, pero ella comprendió, y fue feliz. Con la llegada de Jis-Ak, todo pareció iluminarse enseguida. La felicidad de la muchacha era un regalo para sus sentidos, un manantial de infinito deleite. Los esfuerzos rudimentarios de aquella inteligencia y las costumbres sencillas de la muchacha constituían una suma inmensa de sorpresas agradables para el hombre supercivilizado que se había detenido a recogerla. No solamente era un consuelo en su soledad, sino que sus maneras primitivas rejuvenecían su mente fatigada. Era como si, después de haber andado errante durante mucho tiempo, volviese a reclinar la cabeza en el regazo de la madre tierra. En una palabra, en Jis-Ak encontró la juventud del mundo, la juventud, la fuerza y la alegría. Y para colmar todas sus necesidades, y a fin de que no pudiesen observarse demasiado uno a otro, llegó a 20 Mile un tal Sandy MacPherson, el hombre más sociable que jamás silbó por los caminos o entonó una balada en un campamento. Un jesuita había entrado en el suyo, situado 200 millas arriba en el Yukón, a tiempo de decir las palabras postreras sobre el cadáver del socio de Sandy, y al partir había dicho el sacerdote: «Hijo mío, qué solo te quedarás ahora». Y Sandy había batido la cabeza. «En 20 Mile», añadió el clérigo, «hay otro hombre solo. Os necesitáis mutuamente, hijo mío». Así fue como Sandy llegó a ser el bienvenido en el puesto y un hermano para el hombre y la mujer que allí residían. Se llevaba a Bonner a cazar antas y a colocar trampas para los lobos, y en cambio Bonner sacó a relucir un volumen viejo y raído y le puso en relación con Shakespeare, hasta tal extremo que para calmar a los perros de su trineo cuando se amotinaban, les declamaba pentámetros y yámbicos, y en las noches interminables jugaban a los naipes y hablaban y discutían acerca del universo, mientras Jis-Ak se columpiaba como una matrona en la mecedora y les remendaba las sandalias y los calcetines. Llegó la primavera. El sol apareció por el sur. La tierra cambió su austero ropaje por otro más risueño y atrevido. Por todas partes sonreía la luz e invitaba la vida. Los días se alargaban dulcemente y las noches pasaban desde los breves parpadeos de sombra a la ausencia absoluta de ella. El río desnudó su seno, y el bramido de los vapores desafió la soledad. Hubo movimiento y bullicio, y caras nuevas y acontecimientos recientes. Llegó un ayudante a 20 Mile, y Sandy MacPherson partió con un fardo de prospectos a invadir la región de Koyukik, y hubo periódicos, revistas y cartas para Neil Bonner. Y Jis-Ak le miró preocupada porque sabía que hablaba con los suyos a través de Mundo. Neil Bonner se enteró de la muerte de su padre, sin sentirlo mucho. Había una carta de dulce perdón dictada en sus últimos momentos. Había cartas oficiales de la compañía ordenándole benévolamente traspasar el puesto a su ayudante y permitiéndole partir cuando estuviese por conveniente.
Un largo informe jurídico de los abogados puso en su conocimiento una lista interminable de fondos públicos y obligaciones, fortuna en efectivo, rentas y bienes, inmuebles que eran suyos por voluntad de su padre, y una delicada misiva con monograma y sellada imploraba el regreso del querido Neil al lado de su madre amante y afligida. Neil Bonner lo pensó pronto, y cuando el Yukon Bell rugió en la orilla, de paso para el mar de Bering, partió. Partió con la vieja mentira, que en sus labios adquiría alegría y juventud, de volver en breve. Volveré, querida Jis-Uk, antes de que caiga la primera nieve, le prometió entre los últimos besos ya en la pasarela del barco. Y no solo lo prometió, sino que, como la mayoría de los hombres en circunstancias análogas, lo pensaba realmente. A John Thompson, el nuevo agente, dio orden para que extendiera a su esposa Jis-Uk un crédito ilimitado. En la última mirada que dirigió desde la cubierta vio todavía una docena de hombres que plantaban los troncos para construir la casa más confortable en 1000 millas a lo largo de la orilla, la casa de Jis-Uk y asimismo la casa de Neil Bonner, antes de que cayera la primera nieve. Porque él creía firme y apasionadamente volver. Jis-Uk le era muy querida, y además aquella región ofrecía un porvenir dorado. Con el dinero de su padre esperaba verlo realizado. Le seducía un sueño ambicioso. Con sus 4 años de experiencia y ayudado de la amistosa cooperación de la PC Company, volvería para convertirse en el Rhodes de Alaska. Y volvería con toda la rapidez del buque tan pronto como hubiese puesto en orden todos los asuntos de su padre, a quien nunca conoció, y consolado a su madre, a quien había olvidado. Cuando Neil Bonner regresó de las tierras árticas se produjo un gran revuelo. Se le agasajó sobremanera y él se consideró satisfecho, dejándose mimar. No solo estaba curtido y arrugado, sino que bajo aquella piel había un hombre nuevo, serio y comedido, y con una visión más clara de las cosas. Sus antiguos compañeros se quedaron admirados cuando se negó a seguirles a los lugares que antaño frecuentara, mientras el amigo de su padre se frotaba las manos alegremente. Y llegó a ser una autoridad entre la juventud caprichosa y holgazana. Durante 4 años la inteligencia de Neil Bonner había permanecido estacionaria. Poco nuevo había añadido a sus conocimientos, pero la había sometido a un proceso de selección. La había purgado, como quien dice, de lo trivial y superfluo. Había vivido muy rápidamente por el mundo, y en la soledad tuvo tiempo sobrado para organizar la masa confusa de sus experiencias. Sus ideas superficiales se las habían llevado el viento, y en su lugar se habían erigido otras fundadas en generalizaciones más amplias y profundas. Respecto a la civilización, había partido con una serie de valores y volvía con otra. Ayudado además por los aromas de la tierra en el olfato y la visión de la tierra en los ojos, adoptó el verdadero significado de la civilización, distinguiendo con visión clara sus futilidades y sus fuerzas. Desenvolvió una filosofía pequeña y sencilla. Una vida limpia era el camino de la gracia. El deber cumplido era la santificación. Para poder trabajar era menester vivir honradamente y cumplir con su deber. El trabajo era la salvación, y trabajar hacia una vida más abundante era ir de acuerdo con los planes de las criaturas y con la voluntad de Dios. A principio se entregó a la ciudad. Su reciente contacto con la tierra y su concepto viril de la humanidad le dio una sensación más elevada de la civilización y le hizo aficionarse a ella. Día tras día se fue uniendo más íntimamente con la gente de la ciudad y el mundo se le pareció más colosal. Y día tras día, Alaska se fue haciendo menos real y más remota, y después encontró a Kitty Sharon, una mujer de su misma carne, sangre y raza, una mujer que puso una mano en la suya y le atrajo hacia sí, hasta que le hizo olvidarse del día y hora y época del año en que cae la primera nieve sobre el Yukon. Jis-Uk se trasladó a su magnífica casa de troncos y soñó durante los 3 meses dorados del verano. Luego llegó el otoño a rienda suelta, precediendo al impetuoso avance del invierno. El aire se hizo sutil y cortante. Los días se abreviaron. El agua del río se enturbió y en los tranquilos remansos se formó una capa de hielo. Toda la vida nómada se dirigió hacia el sur, y el silencio descendió sobre el país. Llegaron las primeras borrascas de nieve, y el último buque que regresaba se encalló desesperadamente en la masa movible de hielo. Este se fue endureciendo poco a poco,
Después formó superficies sólidas hasta que el Yukón llegó al nivel de las orillas, y cuando cesó todo esto, el río dejó de correr y los días breves se fueron perdiendo en la oscuridad. John Thompson, el nuevo agente, se reía, pero G-Shock creía en la fatalidad del mar y del río. Neil Bonner debía haberse helado en algún sitio entre el paso del Chilcoot y el de San Michel, porque los últimos viajeros del año se veían siempre sorprendidos por los hielos al cambiar los botes por los trineos y lanzarse durante largas horas arrastrados por perros veloces. Pero por ningún lado del camino llegaron a 20 Mile perros veloces. Y John Thompson dijo a Gis-Ack con cierta alegría mal disimulada que Bonner no volvería nunca. Al mismo tiempo y con brutalidad, se presentó como el único partido elegible. Gis-Ack se le rió en sus barbas y se volvió a su espaciosa casa de troncos. Pero cuando llegó el crudo invierno, cuando muere la esperanza y la vida alcanza la menor expresión, Gis-Ack se encontró con que no tenía crédito en el almacén. Esto era obra de Thompson, que se frotaba las manos paseando de un lado a otro, y llegando a la puerta, miró hacia la casa de Gis-Ack y esperó. Y siguió esperando. La joven vendió el tiro de perros a unos mineros y pagó sus alimentos al contado. Y cuando Thompson se negó incluso a recibir su dinero, los indios Toyats le hicieron las compras y de noche en trineo se las llevaban a casa. En el mes de febrero llegó la primera correspondencia por encima del hielo, y John Thompson leyó en las notas de sociedad de un periódico de la noticia de la boda de Neil, 5 meses atrás. La boda de Bonner y Kitty Sharon. G-Sack tenía la puerta entreabierta mientras él la ponía al corriente de la información, y cuando hubo terminado se rió con orgullo y no lo quiso creer. En el mes de marzo, estando completamente sola, dio a luz un niño nuevo, el nuevo ser que venía a la vida valientemente y que la dejó maravillada. Y un año después, a la misma hora, Neil Bonner estaba junto a otro lecho, maravillándose ante otra vida nueva que había hecho su entrada en el mundo. La nieve desapareció de la tierra y el hielo del Yukón se puso en movimiento. El sol hacía de nuevo el viaje de norte a sur, y Gis-Ock, habiéndose concluido el dinero que le produjo la venta de los perros, se volvió con los suyos. Oche Ish, hábil cazador, le ofreció proporcionarle la carne y cogerle los salmones para ella y su niño si consentía en casarse con él. Idénticas proposiciones le hicieron luego Ha, Yo y Wee Nuch, todos ellos bravos cazadores, pero ella prefirió vivir sola y procurarse su propio alimento. Cosía sandalias, parcas y mitones, prendas útiles y de abrigo, a la vez que gratas a la vista, sin contar los adornos de pelo y de cuentas. Eso lo vendía a los mineros que cada año se internaban más en el país, y no solamente ganaba dinero en abundancia, sino que hacía ahorros, y un día tomó pasaje en el Yukón, Bell, que descendía el río. En el puesto de San Michael se quedó para lavar los platos en la cocina. Los criados de la compañía se sorprendieron ante aquella mujer y aquel niño tan singulares, pero no le preguntaron, y ella nada les confió. Y antes de que el mar de Bering se cerrara aquel año, compró un pasaje para el sur y se marchó en una goleta que casualmente pasaba por allí. Durante aquel invierno estuvo de cocinera en casa del capitán Markheim, en Unalaska, y en la primavera continuó hacia Sitka, más al sur, a bordo de un bergantín cargado de whisky. Más tarde apareció en Melaclapta, cerca de St. Mary, al extremo de Panhandle, donde trabajó en la preparación de salazones en la época del salmón. Cuando llegó el otoño y los pescadores de Siwash se disponían a volver a Puget Sound, se embarcó en compañía de otras 2 familias en una espaciosa canoa de cedro, y con ellos atravesó el peligroso caos de las costas de Alaska y Canadá hasta pasar el estrecho de Juan de Fuca y, conduciendo a su hijo de la mano, ascendió por el áspero pavimento de Seattle. Allí, en un lugar desapacible, se encontró con Sandy McPherson, quien se sorprendió gratamente, y al conocer su historia se indignó, aunque no tanto como se hubiese irritado de haber sabido lo de Kitty Sharon. Pero de ella nada dijo G-Sack, porque nunca lo había creído. Sandy, que en todo aquello no veía sino un vulgar y vil abandono, trató de disuadirla del viaje a San Francisco donde suponía que vivía Neil Bonner cuando estaba en su casa. Y después de haberse esforzado en vano la consoló. Le compró los billetes y la instaló, y mientras se sonreía murmuraba «sinvergüenza» para sus adentros. Entre ruidos y estrépito durante días y noches, oscilando y balanceándose desde la aurora al ocaso,
subiendo las nieves invernales y bajando los valles calurosos, bordeando abismos, cruzando barrancos, atravesando montañas, Jis-Ak y su hijo corrían hacia el sur. Pero ni le asustaron los caballos de hierro, ni la asombró la imponente civilización de los paisanos de Neil Bonner. Antes bien, parecía ver con toda claridad lo incomprensible que un hombre de aquella raza casi divina la hubiese tenido a ella en sus brazos. El griterío ensordecedor de San Francisco, con su incesante trajín de embarcaciones, el vomitar de sus fábricas y su tráfico atronador no la aturdieron. Lo que hizo fue percatarse de la despreciable sordidez de 20 Mile y de las viviendas de pieles de los Toyats, y dirigió los ojos al niño que llevaba de la mano, admirándose de haberle concebido de tal hombre. Pagó 5 monedas al cochero y subió a la escalinata de piedra que conducía a la puerta principal de la casa de Neil Bonner. Un japonés de ojos oblicuos parlamentó un rato con ella sin ningún resultado. Luego la hizo entrar y desapareció. Permaneció en el hall que ella en su sencillez supuso sería el estrado, el lugar donde estaban expuestos los tesoros de la casa, con el decidido propósito de ostentarlos y deslumbrar. Las paredes y el techo artesonado eran de madera, roja, pintada al óleo. El suelo era más vidrioso que el cielo cristalizado, y ella se colocó sobre una de las grandes pieles que en aquella superficie pulimentada le daba mayor sensación de seguridad. Una chimenea enorme, que ella juzgó extravagante, se abría en la pared del fondo. Por la habitación se derramaba una ola de luz que moderaba un globo esmerilado, y del extremo opuesto llegaba el blanco fulgor de una figura de mármol. Vio todo esto y mucho más, cuando el criado de ojos oblicuos la condujo por otro salón, que sólo pudo mirar rápidamente al pasar, y por un tercero, eclipsando cada uno de ellos la pomposa visión del hall. Aquella gran casa parecía ofrecer a sus ojos la promesa de un sinfín de salones semejantes. Eran tan largos y anchos, y estaban tan lejos los techos. Por primera vez, después de su advenimiento a la civilización, se sintió dominada por un sentimiento de respeto. Neil, su Neil, vivía en aquella casa, respiraba aquel aire, y de noche se acostaba allí y dormía. Todo cuanto se ofrecía a su vista era hermoso y le agradaba, pero detrás de todo aquello sentía también la sabiduría y la fuerza. Era la expresión concreta de la fuerza por medio de la belleza, y ella infaliblemente adivinaba la fuerza. Después vino una mujer de porte majestuoso, coronada de una aureola de cabellos semejantes a un sol dorado. Parecía avanzar hacia Jis-Ak como la onda de música sobre las aguas tranquilas. El traje vaporoso, cubriendo aquel cuerpo de movimientos rítmicos, era ya una melodía. Ella, Jis-Ak, poseía una gran fuerza de atracción. Allí estaba Oche, Ish y Mego, Yo y Wee Nuch, sin hablar de Neil Bonner y John Thompson y otros hombres blancos, que se fijaban en ella influenciados por su fuerza. Pero vio los ojos azules, rasgados, el cutis de rosa de la mujer que salía a su encuentro, se midió con ojos de mujer a través de una mirada masculina. Y ella, como dominadora de hombres, sintió disminuir sus atractivos y aumentar su insignificancia ante aquella criatura radiante y deslumbradora. —¿Desea usted ver a mi esposo? —preguntó la mujer. Y Jis-Ak se quedó admirada al oír el sonido de aquella voz argentina que jamás había lanzado gritos ásperos a los perros lobos alborotados, ni se había moldado a un habla gutural, ni se había endurecido con el viento y el frío y el humo del campamento. —No —respondió Jis-Ak lentamente y tanteando a fin de poder hacer justicia a su inglés—, vengo a ver a Neil Bonner. —Es mi esposo —dijo riendo la mujer. Entonces era verdad. John Thompson no había mentido aquel triste día de febrero en que ella rió orgullosamente y le cerró la puerta en las narices. Como en aquella ocasión en que derribó a Amos Pentley con la rodilla y levantó su cuchillo en el aire, se sintió ahora impulsada a saltar sobre aquella mujer, tumbarla en el suelo y arrancar la vida de su hermoso cuerpo. Pero este pensamiento de Jis-Ak fue tan rápido que no llegó a exteriorizarse, y Kitty Bonner no soñó siquiera cuán íntimamente relacionada había estado durante un instante con una muerte repentina. Jis-Ak movió la cabeza dando a entender que comprendía, y Kitty Bonner le explicó que esperaba a Neil de un momento a otro. Después se sentaron en sillas ridículamente cómodas, y Kitty trató de entretener a su extraña visitante, quien por su parte se esforzaba en ayudarla.
¿Usted conoció a mi esposo en el norte?, preguntó Kitty una vez. Ciertamente. Yo lavaba su ropa, había contestado Gisak, y su inglés de pronto se hizo menos inteligible. ¿Y este es su hijo? Yo tengo una niñita. Kitty ordenó que le trajeran a su hija, y mientras los niños a su manera entraban en relaciones, las mujeres hablaban de cosas de madres y bebían té en tazas tan frágiles que Gisak temió que la suya se hiciera pedazos entre sus dedos. Nunca había visto tazas tan delicadas y exquisitas. En su mente las comparó con la mujer que servía el té, y al instante, contrastando con ellas, recordó las calabazas y panikins de la aldea de los Toyats y la grosera vajilla de 20 Mile a los que se igualaba ella misma. Y en esta forma, y en estos términos, se le presentó el problema. Se sintió derrotada. Allí había una mujer que no era ella, mejor dispuesta para producir y educar a los hijos de Neil Bonner. Así como la raza de aquel hombre era superior a la suya, también aquellas mujeres la superaban a ella. Ellas dominaban a los hombres, de la misma manera que sus hombres dominaban al mundo. Se fijó en la delicadeza de rosa del cutis de Kitty y recordó su propio rostro atezado. Asimismo, pasaron sus ojos de la mano oscura a la mano blanca, la una deformada por el trabajo y endurecida con el manejo del látigo y del remo, la otra, ignorante del esfuerzo y tan suave como la de un niño recién nacido. Y a pesar de la evidente suavidad y de la debilidad aparente, Gisak miró en los ojos azules y descubrió la fuerza y el dominio que había visto en los de Neil Bonner y de todos los suyos. ¡Caramba! ¡Si es Gisak!, dijo Neil Bonner cuando entró. Lo dijo muy sereno, sin un acento de alegre cordialidad, yendo hacia ella y estrechándole ambas manos, pero clavando en sus ojos una mirada de inquietud que ella comprendió. «Hola, Neil», exclamó ella. «¿Estás muy bien?» «Mucho, mucho, Gisak», contestó afectuoso, pero observando a Kitty con disimulo, a fin de adivinar por algún indicio lo que había pasado entre ellas. Sin embargo, conocía demasiado a su mujer para esperar tal indicio, aun cuando hubiese ocurrido lo peor. «Bueno, no puedo expresar lo contento que estoy de verte», continuó. «¿Qué ha sucedido? ¿Has dado con una mina? ¿Cuándo llegaste?» He llegado hoy», repuso ella, y su voz buscaba instintivamente los acentos guturales. «No encontré nada, Neil». «¿Conoces al capitán Markham de Unalaska?» «Estuve mucho tiempo de cocinera en su casa. No gasté dinero. Recogí abundante». «Muy bien», pensé. «Voy a ver el país del hombre blanco». «Muy hermoso el país del hombre blanco», añadió. El inglés que hablaba Gisak le sorprendía, pues Sandy y él habían tratado constantemente de perfeccionar su habla, y ella se había mostrado como una discípula muy apta. Ahora parecía que hubiese vuelto a hundirse en su raza. Su rostro era inocente, estúpidamente inocente, sin expresión ninguna. El semblante impasible de Kitty le desconcertaba a sí mismo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué se había dicho y qué se habían conjeturado? Mientras se debatía entre estas preguntas y Gisak luchaba con su problema, nunca le había parecido aquel hombre tan grande y tan admirable, hubo unos instantes de silencio. «Pensar que conoció usted a mi esposo en Alaska», dijo Kitty dulcemente. «Conocerle». Gisak no pudo contener una mirada hacia el niño que había concebido de aquel hombre, y los ojos de éste siguieron los suyos hasta la ventana donde jugaban las dos criaturas. A Neil le pareció que una venda de hierro le apretaba la frente. Le temblaron las piernas y su corazón latió como si fuera un puño que le golpeara el pecho. Su hijo. Ni siquiera lo había soñado. La pequeña Kitty Bonner, cual un hada envuelta en gasas, con las mejillas sonrosadas y los ojos azules, saltarines, estiraba los brazos y tendía los labios con un gesto seductor, esforzándose por besar al chiquillo. Y el muchacho, delgado y flexible, de cutis asoleado y oscuro, vestido de piel, orlado de pelo y cuyos muclux despeinados revelaban el roce áspero del mar, correspondía fríamente con el cuerpo erguido y tieso, con la creación peculiar y común a los niños salvajes, a las insinuaciones de ella. Extranjero en tierra extraña, desconociendo el miedo y la vergüenza, más parecía un animal indómito, silencioso y vigilante, pasando rápidamente sus ojos negros de uno a otro semblante quieto mientras durara la quietud,
pero dispuesto a saltar y combatir, a romper y desgarrar por la vida a la primera señal de peligro. El contraste entre ambos niños era sorprendente, pero no inspiraba lástima. Para ello había demasiado vigor en el chiquillo, heredero de la generación de Shpack, Spike O'Brien y Bonner. En sus facciones bien talladas como un camafeo, y que por su severidad casi pudieran llamarse clásicas, había la energía y decisión de su padre y de su abuelo, y del llamado Big Fat, a quien cogieron las gentes de mar y que huyó a Kamchatka. Neil Bonner luchó con su emoción, la reabsorbió y la ahogó, pero su rostro sonrió con alegría y complacencia que se experimenta al encontrar un amigo. «Es tu niño, Gisac», dijo, y después volviéndose a Kitty. «Hermoso muchacho. Con estas manos podría hacer algo en nuestro mundo». Kitty asintió. «¿Cómo te llamas?», preguntóle. El pequeño salvaje dirigió hacia ella su rápida mirada y así permaneció un rato como si quisiera indagar lo que motivaba la pregunta. «Neil», respondió deliberadamente, cuando su investigación le hubo satisfecho. «Habla Injun», dijo Gisac, interviniendo oportunamente y modificando el lenguaje a su capricho. «Él habla Injun. Ni al es lo mismo que añade. Al niño le gustan los ánades. Grita siempre a los ánades. Dice ni al todo el tiempo. Dice ni al». Jamás habían rozado el oído de Bonner sonidos más deliciosos que aquella mentira de Gisac. Era la solución, y comprendió que estaba justificada la impasibilidad de Kitty. «¿Y su padre?», preguntó Kitty. «Debe ser un hombre muy hermoso». «Oh, sí», le contestó. «Su padre muy hermoso, naturalmente». «¿Le conociste tú, Neil?», inquirió Kitty. «¿Conocerle? Muy íntimamente», repuso Neil. Y se representó al lúgubre 20 Mile, y en el silencio vio a un hombre a solas con sus pensamientos. Y bien podría terminar la historia de Gisac, pero ella llevó hasta el fin su renunciación. Cuando regresó al norte para vivir en su magnífica casa de madera, John Thompson se halló con que la P.C. Company podía continuar sus negocios sin su ayuda. Además, el nuevo agente y los que le sucedieron recibieron instrucciones para que se proporcionara a la mujer de G.A.C. cuanto género y herramientas deseara, y en la cantidad que quisiera, y que no se cargasen los libros. Aparte de esto, la compañía pagó anualmente a la mujer G.A.C. una pensión de $5,000. Cuando el niño llegó a una edad conveniente, el padre Champrou se hizo cargo de él, y no había transcurrido mucho tiempo cuando Gisac recibió con regularidad cartas del Colegio de Jesuitas de Maryland. Más tarde, estas cartas vinieron de Italia, y más tarde aún de Francia. Y finalmente regresó a Alaska un padre Neil, hombre que hizo mucho bien al país, que amaba a su madre, y que, últimamente ampliando su campo de acción, llegó a ser una autoridad en la orden. Gisac era joven aun cuando regresó al norte, y los hombres todavía se fijaban en ella y la deseaban, pero llevó una vida irreprochable, y jamás se elevó una voz que no fuera para alabarla. Estuvo una temporada con las buenas hermanas de Holy Cross, donde aprendió a leer y a escribir, y llegó a ser versada en medicina y cirugía. Después de esto, volvió a su espaciosa casa de troncos. Reunió a su alrededor a las jóvenes de la aldea de los Toyats para enseñarles la manera de defenderse en el mundo. Este colegio, instalado en la casa que Neil Bonner construyó para su esposa Gisac, no es protestante ni católico, pero los misioneros de todas las sectas lo consideran con igual favor. Sus puertas están siempre abiertas, y los fatigados buscadores de minas y los caminantes extenuados dejan a un lado la corriente del río o el sendero helado para descansar un poco y calentarse junto a su hogar. Y allá en los estados, Kitty Bonner goza con el interés que su esposo toma por la educación en Alaska y las enormes sumas que dedica a este fin. Y aunque a menudo sonríe y regatea en secreto en el fondo de su corazón, está muy orgullosa de él.